Bueno, vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. Antes de que retomemos la lectura del seminario y el trabajo que estamos haciendo con él, vamos a pasar un video con las actividades del Foro Pereira que se van a realizar próximamente. Espera, espera un momentico. Bueno, muchas gracias. Quisiera nada más recordarles que como vieron en el video, el próximo jueves no hay actividad. Va a haber una reunión interna del foro de Pereira y retomaríamos hasta el 30 con la actividad de la jornada de carteles. Bueno, y el día de hoy eh, vamos a trabajar el capítulo del seminario 16 que Miller tituló Saber Goce, que es la lección del 14 de mayo del 69. Y la persona que lo va a presentar es Sol Beatriz Botero, que es un honor que presente este capítulo del seminario, porque ella es miembro del Foro Medellín, pero recientemente se hizo miembro también del Foro Pereira. Entonces, esta actividad es casi que una bienvenida. Así es, una bienvenida al trabajo. Sí, muchas gracias, Sol Beatriz. No, muy contenta de estar en el Foro de Pereira y realmente pues esperamos seguir en la jugada de aprender de todo del psicoanálisis. Entonces, vamos a dar entrada al trabajo de este capítulo del seminario 16. Les cuento, pues, como todos, un capítulo bastante complejo. Voy a hacer una lectura lenta porque realmente tiene mucho en relación a la teoría de conjuntos eh, y debe ser una lectura despacio y con calma para poder de pronto entender algo. Obviamente esto va a ser entre todos. Yo me aventuré a la lectura, pero creo que es un trabajo entre todos. Entonces, bienvenidas todas las intervenciones, preguntas, todas las aclaraciones posibles, porque les comento que no es nada fácil el capítulo. Entonces vamos a dar ya entrada al trabajo. Aquí está. Este momento.
Tienes cancelado el micrófono, Sol. Ay, reactívame el audio, por favor. Está reactivado. Ya Ya, estamos escuchando. listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, estamos Sí, se escuchando escucha bien. bien. Bueno, comenzaré con el siguiente aparte. El significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Habría que tomar todo el enunciado descriptivo de lo que pasa en la relación analítica como la descripción de un juego de marionetas, donde el sujeto es tan cambiante como la palabra misma, la del titiritero, que cuando habla en nombre de una que tiene en su mano derecha, no puede hablar al mismo tiempo en nombre de la otra que tiene en su mano izquierda, lo que no le impide ser capaz de pasar de una a otra con la rapidez que sabemos, cierro comillas. Entonces, este capítulo se comprende de 3 cuartillas, a mi manera de leer, complejas y de gran importancia en la clínica lacaniana. La primera, lo relacionado con la teoría de conjuntos, la matemática y la topología, las cuales llegan a sus límites de contradicción para apoyar su teoría del objeto A en forma de A. Al respecto anuncia, hay un conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo, que se puede inscribir como función, el conjunto E. Aquí pues está representado E, abro paréntesis, X diferente de X, ahí ya está pues presente la contradicción. En el asunto de la contradicción, cuando lo hablo, entonces de aquí también del asunto de la contradicción, entiendo yo que se pega también para el asunto de la alteridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Premisa que muestra la inconsistencia lógica de A, pues es allí donde ni la palabra ni el razonamiento científico alcanzan a explicar la lógica de A. Marca que viene del gran otro. Y a su vez muestra de esta manera su inconsistencia, pues es a partir de este anuncio que nos revela los límites de la palabra y sus propios límites de contradicción. Llama la atención la introducción que nos hace de A y su relación con S1 y S2 como formas de saber. Se trata del fortalecimiento de la red significante en la que podemos leer algún movimiento. Digo, el juego del titiritero, de la marioneta, que cuando habla en nombre de una que tiene en su mano derecha, no puede hablar al mismo tiempo en nombre de la otra, que tiene en su mano izquierda. Lo que no le permite ser capaz de pensar de una a otra con la rapidez que sabemos. Cierro comillas. Este ejemplo nos muestra el sujeto cambiante, como la palabra del titiritero, que cuando habla de una que tiene en la mano derecha, no puede hablar al mismo tiempo de la otra. Así, juego de marionetas donde el sujeto es tan cambiante como la palabra misma, la del titiritero, lo que no le impide ser capaz de pasar de una a otra. Llama la atención en el análisis que hace de A y su relación con S1, S2 y puntos suspensivos, como formas de saber que tienden cada vez a producir nuevos significantes hacia el infinito. Aquí está la gráfica donde se muestra A
y cómo a partir de A se empiezan a producir esos significantes que siempre se está produciendo uno, otro y otro y otro, todos pues como a partir de uno. Eso lo vamos pues a seguir mirando. Esto es lo que se llama el esquema de la relación significante. Abro comillas. Se trata de cuando el segundo significante es S2, el otro de estos significantes S, en cuyo nivel el sujeto será representado por un significante, el lugar de A. Es el lugar que es él, otro con mayúscula, es decir, aquí el cuerpo. Al inscribir el cuerpo, todo lo que es segundo significante, no podemos en la inscripción misma de S2 más que repetir para todo lo que se inscribe a continuación la marca de A como lugar de inscripción. Lo vemos así, en suma ahuecarse, por lo que llamé la última vez el en forma de A. Aquí este en forma que está como con guiones porque el computador todo el tiempo me rechazó esa palabra completa, pero es en forma sin el guión. A saber, pese a que lo agujerea. En esta parte, Lacan nos anuncia el asunto del lugar de A, que es el otro con mayúscula, el cuerpo, la marca de A como inscripción, el cual se ahueca en forma de A. Ese al que lo agujerea, es decir, ese amo absoluto, venido de lo imaginario, tiene su falla que lo agujerea. Y ese agujero marcado por el cuerpo mismo, en tanto demandante, es en él que yace el objeto A. Así, A surge de la falla, que se plantea como en forma de A, venida de la demanda del otro de saber, que se instala como huella, borrada en tanto sujeto del lenguaje, huella que se borra por el circuito de la demanda y en ella se inscribe el objeto A, que Lacan nombra como en forma de A. La fórmula está destinada a mostrar lo que ocurre verdaderamente con el A. Esto nos deja leer la estructura topológica del propio A, con lo que hace que el A no esté completo, no sea identificable como un uno ni en ningún caso como un todo. Acude al ejemplo de la huella borrada que da origen al objeto A. El otro con mayúscula, quien presenta el carácter topológico que hace que su en forma sea A minúscula, pero ¿qué significa esto en el estatuto del significante? En ningún caso ellos pueden designar que el significante sea capaz de designarse a sí mismo, S1 o S2. No puede ser representación de ellos mismos, salvo distinguiéndose de ellos mismos. Acá podríamos pensar la segunda formulación de la teoría de conjuntos. El conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo, solo puede escribirse como función. Así nos deja entender la alteridad del significante respecto de sí mismo al escribir ese otro con mayúscula A. Si lo escribimos, hacemos de él un significante. Lo que se designa es el significante como otro venido del lenguaje. Así, el nivel de la huella es diferente al del significante. La huella se va hasta a sí misma, cuyo único soporte es el en forma de A. El primer otro encontrado en el campo del significante, es decir, que introduce al otro en su inscripción en la medida que está separado de la inscripción misma. En la medida en que es exterior a S2, este A inscribe el en forma de A, es decir, la misma cosa que el A. Ese A es el sujeto mismo en la medida que solo puede ser representado por un representante, que en este caso es el S1. La primera alteridad, la del significante, que expresa al sujeto con la particular
bajo la particular extrañeza psicoanalítica. La A minúscula, esencial al sujeto marcado por la extrañeza que todo aquí, espérate, la A minúscula esencial al sujeto marcado por la extrañeza que todo analista conoce. Aquí el cuerpo, al inscribir el cuerpo, todo lo que es segundo, significante, no podemos en la inscripción misma de ese 2 más que repetir para todo lo que se inscribe a continuación la marca de A como lugar de inscripción. Lo vemos así en suma ubicarse, por lo que llamé la última vez el en forma de A saber, ese A que lo agujerea. Así, A es el remanente de que no es más que el lugar del vacío, el goce que buscará su representación propiamente en el cuerpo. Al respecto, Lacan anuncia cómo el sujeto se inscribe a partir de la demanda del niño de la madre en 4 borramientos: el seno, la voz, la mirada y las heces. El seno define la relación subjetiva en la relación del niño con la madre. El niño sujeto se articula como su mensaje es recibido por la madre y respondido así. Lo que se demanda con el significante del seno se enlaza con el elemento a la voz. Esto me recuerda las entrevistas preliminares de un niño paciente psicótico que en entrevista con su madre expresaba, abro comillas, cuando él nació, mamaba lágrimas de sangre. En esta dimensión, a través de la voz que viene de la madre, se instala la dimensión del dolor. Me atrevería a pensar cómo marca. Lacan también trae como ejemplo la mirada. El enlace de tal elemento en el erotismo permite percibir la cuestión de la relación entre lo que se inscribe en el registro de la mirada y la huella. Una mirada erótica deja huella allí donde se inscribe algún otro. En este nivel se inserta la dimensión del pudor, una dimensión que solo es propia del sujeto como tal. Al articular las cosas de este modo, lo que se engendra con el juego del significante, de significantes, el significado, debe situarse como efecto de la caída del juego el objeto A, justamente como desecho, excremento de la relación subjetiva. Se trata del objeto anal. Estos son los 4 borramientos. Solo pueden ser representados por el representante, porque solo subsiste al inscribirse en el campo del otro. Esta es la apuesta del psicoanálisis. Bueno, hasta aquí están las 2 primeras cuartillas de lo que puedo extraer de las 2 primeras cuartillas del capítulo. Y aquí tengo un comentario en relación a la tercera cuartilla, que si quiero ahí pues invitar a que Beatriz nos hable un poco más de esto. Entonces, en la tercera cuartilla, Lacan introduce el asunto de la alteridad en la sexualidad, la relación imposible entre los sexos, haciendo alusión a que hay algo que siempre escapa a la representación y es del orden del goce, el plus de gozar que no tiene representación en el inconsciente, por la manera en que efectivamente interviene en lo que se puede llamar la relación sexuada. Que un ser vivo esté envuelto en el lenguaje, en el sistema de los significantes, tiene como consecuencia para él que las imágenes lleven siempre más o menos la marca de ser asumidas en el sistema como significantes, tal como obliga la función de tipo y de lo que se llama lo universal. Al ser atrapadas las imágenes en el juego del significante, algo se pierde, como lo muestra toda experiencia psicoanalítica, a saber, la función imaginaria en la medida en que responde de acuerdo entre el macho y la hembra.
nuestro interés, bueno, esto es otra parte, estos son apartes, pues, comentarios aparte del texto. Aquí hay otra parte que me parece muy interesante. Nuestro interés por la huella nos dio el punto de apoyo necesario. El proverbio árabe que cité hace algún tiempo. Hay 4 cosas de las cuales olvidé la cuarta. No dejan ninguna huella el pie de la gacela sobre el peñasco, el pez en el agua y lo que más nos interesa, el hombre en la mujer. Bueno, hasta aquí el escrito. Entonces, hay un asunto pues que de pronto se quedó por fuera, es el asunto de la formación de la huella, que la huella, él hace una diferencia entre lo que es la huella una huella de un animal o una huella que marca una mano, una huella como impresión y cómo esa impresión es borrada a partir del lenguaje y queda como una marca. O sea, deja de ser ya una impresión y pasa a ser como una marca borrada y ahí es donde aparece el objeto. Y esa es la diferencia con el resto de los, digamos, de los seres vivos, que la huella del ser humano es borrada por el lenguaje que viene del otro como primer contacto. Entonces ahí se inaugura, digamos, diría yo, la marca, que la en forma de A, el objeto A. Bueno, hasta aquí el comentario. Escucho comentarios, preguntas, complementos. Muchas gracias, Paula. Beatriz, ¿tienes una Sí, pregunta? que para que deje de compartir solo, vamos a dejar. Ah, bueno, ya voy. Ya voy a dejarte compartir. Ya ahí. Ya, Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para Sol y su trabajo, Beatriz? Sí, buenas noches, Sol. Muchas gracias y bienvenida al trabajo nuevamente. gracias, Beatriz. Bueno, esta lección en particular a mí me parece importante porque demuestra que Lacan todo el tiempo está tratando de hacernos pasar la noción de sujeto que interesa al psicoanálisis, para diferenciarla del sujeto, pues, de otras disciplinas, digámoslo así. Yo voy a hacer algunos comentarios, me disculpan que me tome un poquito la palabra, pero me parece que esta lección evoca cosas que yo desarrollé cuando dictábamos el seminario sobre el sujeto. Entonces creo que ustedes lo tienen fresco, yo solamente se los voy a recordar. Lo primero que a mí me llamó la atención de esta lección es que Lacan ponga en cuestión la noción de elección de neurosis. En la página 281, en el penúltimo párrafo, Lacan dice que en cuanto al estatuto del sujeto, sigue sin criticarse en absoluto, puesto que hay enunciados singulares que llegan a hablar también de elección de la neurosis, como si en algún punto privilegiado, en determinado momento, a este sujeto pulverizado se le hubiera permitido cambiar la orientación. Este párrafo me parece muy importante, porque nosotros repetimos, me incluyo ahí, que hay una elección de la neurosis. Y yo leo que acá Lacan está poniendo en cuestión eso. En cambio, sí va a decir que el sujeto es responsable de la borradura de la huella, que de eso habla enseguida. Ajá. Después, en la página 282, me permiten que lea 2 párrafos que tienen que ver con las discusiones que hemos tenido aquí sobre lo que es la clínica. Lacan dice: ven entonces claramente por qué cuando en el psicoanálisis se trata del sujeto, siempre es esencial retomar el problema de la estructura. El hecho de retomarla constituye el verdadero progreso. Es lo que hace avanzar lo que se llama impropiamente, subrayo esa palabra, la clínica.
y podemos discutir qué quiere decir Lacan con estructura aquí. Espero que nadie se equivoque al respecto. Si la última vez experimentaron algún placer al ver aclararse al final mi discurso con la mención de un caso, no es específicamente la mención de un caso lo que constituye el carácter clínico de lo enunciado en esta enseñanza. 2 párrafos, pues, para que tengamos muy en cuenta en lo que pensamos acerca de lo que es la clínica. Y en el numeral 1, donde Lacan va a recordarnos, porque él ya ha desarrollado eso muchos seminarios atrás, y en este en particular, va a recordarnos qué es lo que quiere decir que el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. De este apartado, del apartado 1, me parece importante que nos fijemos que en la página 283, Lacan no está hablando del otro, el A con mayúscula, como el tesoro de los significantes, sino como el cuerpo. Fíjense que en el tercer párrafo dice, despejamos el campo donde inscribir el lugar de A. Es el lugar que es el otro con mayúscula, es decir, aquí el cuerpo. Esto es muy importante porque lo que Lacan nos está diciendo es que el otro está inscrito en el cuerpo por las marcas del significante. En ese sentido, el otro es el cuerpo. Y lo del en forma de A, que él lo empezó a trabajar desde la lección anterior, lo que aquí me parece muy importante es que el en forma de A, como lo dijo Sol, son las formas del objeto A imaginario. Con esas formas del objeto A imaginario, el sujeto se borra, porque él viene diciendo que hay una huella con la cual el sujeto se va a hacer representar, pero que el mismo sujeto se borra de ahí poniendo el objeto A. ¿Por qué? Aquí no lo dice, pero sabemos por qué. Porque si bien la definición del significante es lo que representa un sujeto para otro significante, sabemos que no hay tal representación, sabemos que lo que aparece a partir del orden significante es la falta en ser. Y que entonces el sujeto se hace de los objetos A imaginarios, que van a ser luego pues el club de gozar, para hacerse un falso ser. Me parece lo que Lacan está queriendo decir acá. Y en la página 285, donde él va a definir que el borramiento lo hace el propio sujeto, y por eso va a llamar a las 4 formas del objeto A minúscula como 4 borramientos del sujeto, o sea, borramientos que hace el sujeto con el objeto A. ¿Qué es lo que borra el sujeto con el objeto A? La huella. La huella que es el punto de partida para el significante, pero que no es el significante. Para que haya el significante es necesario que la huella sea borrada y que en su lugar aparezca algo. Y ahí es que emerge el significante. Acuérdense lo que veíamos de Robinson Crusoe, que cuando llega a la isla encuentra una pisada, por eso la canaca habla de las distintas formas de la huella, y Robinson pues borra la huella y pone una cruz. Para esa cruz ya es significante de la presencia de un sujeto. Bueno. Y en la tercera parte que me llama mucho la atención es cuando Lacan habla del Edipo. En la tercera parte, me parece que es donde Sol me dice que diga algo, porque también cuando vimos el seminario del padre, nosotros fuimos construyendo la deconstrucción que hace Lacan del Edipo.
Y fíjense bien que en este seminario, en la página 292, Lacan dice en el cuarto párrafo, dice, pues previamente ha dicho que no hay un sujeto del goce sexual. El sujeto es el sujeto del significante. No existe sujeto del goce. Lo que muestra una dicotomía, digamos así, o un binarismo en Lacan. Por un lado está el sujeto de la representación y por otro está el sujeto, el goce, que es el cuerpo, que es la marca del cuerpo. Entonces, el cuerpo no se confunde con el sujeto. Por eso él va a decir después que el cuerpo no es el sujeto, sino que el sujeto tiene un cuerpo. Y por eso él marca una dicotomía para pensar todos estos asuntos, la representación por un lado y el goce por otro. Y cuando habla aquí, en la página 292, él dice, de allí la necesidad del mito que hayamos enunciado por Freud, y que no se parece estrictamente a ningún mito conocido de la mitología, sin que nadie parezca inquietarse por esta rareza. Lacan siempre está haciendo un llamado a los lectores, a los psicoanalistas, a que piensen eso del Edipo. Salvo algunas personas, el viejo Kreber, Levi-Strauss, que perciben muy bien que esto no forma parte de su universo, y lo dicen. Ellos, Kreber y Levi-Strauss, critican el Edipo porque no es algo que sea universal, aquí lo dice Lacan. Pero es exactamente como si ellos no dijeran nada, puesto que todo el mundo sigue creyendo que el complejo de Edipo es un mito admisible. Ahí lo está criticando. Aunque después diga, y en efecto, en cierto sentido lo es, pero fíjense que esto no indica más que el lugar donde hay que situar el goce que acabo de definir como absoluto. Y viene una crítica fuerte al mito del padre de la horda, porque acuérdense que ese mito habla de un goce absoluto del padre, cosa que es imposible, y que después Lacan entonces va a poner en cuestión en el seminario que sigue, en el 17, cuando habla del más allá del Edipo, él desmenuza ese mito de Freud para demostrar por qué no es válido, porque ese mito no se sostiene. Bueno, entonces esto podría comentar de esa tercera parte. No sé, en la discusión pronto volvamos sobre algún punto. De aquí destaco entonces que Lacan recuerda que el sujeto surge a partir de una huella. Lo primero que hay es la huella, antes del significante. Que esa huella es borrada por el sujeto, ahí habría una cosa epistemológica complicada, porque todavía no hay significante y Lacan habla de que el sujeto borra esa huella con el objeto A. Y que ese objeto A, bajo todas las modalidades que aparecen imaginarias, son lo que se llama el en forma de A, que entre otras cosas hace surgir a la mayúscula como incompleto, en falta. Por eso el otro, Lacan va a decir el otro no existe, lo escribe SBA tachado, dice que hay una falta fundamental. ¿Qué es lo que hace que el otro esté en falta? El propio sujeto que no encuentra su inscripción en el otro. En ese sentido, el otro está en falta. Le falta la representación verdadera del sujeto. Bueno, eso para decir por ahora. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar? Yo ¿Milton? quisiera, No, Milton, perdón, Beatriz. No, Sol, dale, adelante. No, ahí complementando lo que Beatriz dijo ahora, el asunto de que hay una clínica que es la clínica del objeto A, y es antes, digamos, de toda la clínica de lo real. La clínica del objeto A, donde el analista en la transferencia se ubica en el lugar del petit A. Ese es el famoso petit A en el que se ubica el analista de acuerdo a la posición y a lo que escucha del sujeto. Eso era lo que eso en un momento se vio como clave en la clínica y todavía pienso que sigue vigente.
vamos hacia una clínica de lo real, pero no podemos dejar atrás como esto tan importante que tiene que ver con la clínica del objeto A. ¿Puedo decir algo en ese puntico, Y Sebastián? adelante. Sol, sí. Eso que tú acabas de decir nos derivaría a la clínica postfreudiana, por ejemplo, pero en la clínica lacaniana, el objeto, por eso vamos a hacer el seminario sobre el objeto, porque tenemos que precisar, cuando hablamos del objeto, si estamos hablando de los objetos parciales pulsionales, que aquí se está hablando Lacan de esa manera, o si estamos hablando del objeto causa del deseo, o si estamos hablando del objeto como plus de gozar, que es lo que se demanda al analista. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener un poquito de cuidado para pensar ese sintagma de Lacan de que el analista se sitúa en el lugar de la gente como objeto A. En esa frase sola tenemos que definir un poco, creo que el seminario nos lo va a poder permitir, qué quiere decir el analista en el lugar de semblante como objeto A, la expresión como objeto A, si es como objeto imaginario, si es como objeto funcional, si es como causa del deseo. Yo estaría tentada a pensar qué más es eso, o como plus de gozar, ¿no? Bueno, es ese puntico que me parece importante por lo que señala. Sí, sí. Muchas gracias, Milton. Buenas noches, Sol. Muchas gracias. Yo quisiera continuar con esta misma discusión, agregando un punto que me pareció también muy confuso. Está en la página 287. Si podemos seguir la lectura, el penúltimo párrafo que habla sobre la escritura china. Ay, sí. Porque creo que hay algo del asunto de la huella ahí que quisiera que discutiéramos acá entre todos. Dice, seguramente es fundamental hacer hincapié en la escritura para la justa evaluación de lo que concierne al lenguaje, que la escritura deba considerarse primera respecto de la palabra, resulta después de todo no solo lícito, sino evidente por la mera existencia de una escritura como la china, donde claramente lo que es del orden de la aprehensión de la mirada se relaciona con lo que se traduce de ello en el terreno de la voz, a saber que hay elementos fonéticos, pero que también hay muchos que no lo son. Esto es tanto más sorprendente cuanto que desde el punto de vista de la estructura estricta de un lenguaje, yo creo que esto ahí responde entonces un poco lo que ponía también en discusión ahora Beatriz, sobre a qué estructura se refiere cuando habla de la clínica. Está hablando de la estructura del significante y acá pues lo dice más claramente, pienso yo. Ninguna lengua se sostiene de manera más pura que la lengua china, donde cada elemento morfológico se reduce a un fonema. Habría sido más simple, si puede decirse así, que la escritura no sea más que la transcripción de lo que se enuncian palabras, pero por el contrario, lejos de ser transcripción de la palabra, la escritura china es otro sistema, al que se acopla eventualmente lo que se recorta en otro soporte, el de la voz. Yo creo que podemos dejar ahí la lectura de ese apartado, pero yo no sé ustedes cómo entienden eso, esa relación que hace entonces Lacan ahí de la escritura con la mirada y la voz, porque entonces es como si, como lo entiendo, es como si la escritura fuera el S1 y la palabra el S2, que viene después, pero como por un efecto retroactivo. O sea, no sé, me estoy acá enredando la cabeza con eso. No, Si es me que, ayudan, por favor. bueno, yo también ahí esa parte como que también mete el asunto de la escritura china, que sabemos que en este momento, pues, para la clínica de lo real también es muy importante la escritura china. Él empieza, a mí me parece que él empieza aquí como a introducir esa parte, además que también hay otra parte también que hace relación a lo escrito.
y dice algo del escrito y también introduce, hay una palabra, hay una parte donde él habla de que hay un paso en el sujeto donde el sujeto firma y cuando firma, así sea pone una X, está poniendo su firma. Beatriz, digamos, ese paso ahí, ¿cuál es? Yo no entendí cómo relacionar esto con el texto. Tampoco lo entendí. Sí, Beatriz. Milton, yo creo que Lacan se desdice de esto en el seminario 18. Porque aquí él está sosteniendo que primero es la escritura, que claro que dice específicamente en la escritura poética, en la escritura china o poética, escritura como la china en general, porque nosotros sabemos que la escritura china está hecha de ideogramas, ¿no? Las letras son ideogramas, son formas, son figuras, en donde tanto se ve la figura como se escucha un fonema. Por eso está ahí tanto la mirada como la voz de por medio. Pero la afirmación de que primero está la escritura y que luego viene la palabra, Lacan se dice de eso en el seminario 18, donde va a sostener a lo largo de todo el seminario que primero es la palabra y que la escritura es la transcripción de la palabra. Y eso es muy importante porque entonces estaríamos borrando lo que dijo ahorita Sol acerca del efecto de la palabra que llega y hace inscripción en el cuerpo. La inscripción ya es lo que va a ser del lado de la escritura y de la letra. Eso es lo que yo entiendo acá. Por eso es importante con Lacan, de alguna manera uno ir y venir. En este momento tú preguntas y me parece muy interesante que lo haga sobre ese punto, porque entonces ahí viene la pregunta, entonces al fin, ¿qué es? Primero la palabra, la escritura, no. Primero él va a sostener en el 18, que es la palabra. Y con respecto a lo que Sol dice de la firma, es que Lacan está poniendo un ejemplo sencillo. Cuando se inscribe el niño en la notaría, se le da existencia porque hay una inscripción. Más allá de la huella hay una inscripción vía el significante, que es lo que le está planteando. Ay, me parece a mí. No sé los otros que dijeron si entienden otra cosa, ¿no? No basta la huella para que haya un sujeto. Se requiere la inscripción. Lo que pasa es que ahí se juntan, fíjense, verá, un montón de nociones que son muy difíciles. El rasgunario, que es la huella, el significante, la borradura, el sujeto, el padding del sujeto, todo eso se junta en esa sola frasecita. Pero bueno, vamos arañando de a poquitico, ¿no? Así lo entiendo yo, no sé si estoy equivocada. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, Beatriz. Yo realmente lo dejé a un lado porque me dejó como esto que hace aquí, pero sí me pareció bonito cuando él menciona el acto de que cualquier cosa se firma, cualquier cosa se letra, digamos, de alguna manera. Cuando se inscribe, por ejemplo, un trabajador que no sabe escribir y pone una X para firmar su contrato de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces ahí es lo único que a mí como que me pude como captar de que se puede acomodar ahí un poquito. De todas maneras, Lacan a veces mete tantas cosas y como dice Beatriz, se devuelve y uno ya está condicionado también en el trabajo porque es que hay cosas en que uno ya tiene como cierto entender, entonces uno dice esto como que no me suena. Entonces ese es como el asunto. Sebastián, ¿vas a hablar? Sí, quería hablar a propósito de la pregunta que hace Milton, porque esto que dice Lacan, como está retomando el seminario 9, la forma que tiene Lacan de decirlo en el seminario 9, él hace un poquito, menciona la escritura china, pero empieza a hacerlo obviamente más fuerte a partir pues de este seminario, y el 18 se vuelve mucho más pesado en eso y demás, ¿no? Pero el asunto, como yo lo entiendo, es que nosotros tenemos como un cierto prejuicio
en relación a la letra y a la palabra hablada, porque por la forma en que nos educan, nosotros primero accedemos, digamos, a la palabra hablada, el niño habla primero, y luego en su educación se le enseña a escribir. Entonces se le enseñan las letras y la combinación de las letras para formar palabras, etcétera, ¿no? Pero la apuesta de Lacan es que la escritura es primero y en eso hace una inversión. Y esa inversión, para poderla justificar, Lacan hace un enlace entre la letra y el número, que también es algo que Lacan está retomando aquí. Y entonces Lacan dice que el niño tiene que saber contar muy tempranamente para hacer entonces esa articulación. Y la manera en que Lacan introduce la letra en el seminario 9 es con el palote, porque también tenemos esa idea de las letras con las formas que conocemos, la A, la B, la C, etcétera, ¿no? Pero entonces Lacan dice que la letra no coincide con ninguna forma cualitativa, sino que podría ser pensada como la marca de un simple palote, y habla de los huesos encontrados desde los huesos prehistóricos, que son como la primera referencia que se tiene de la existencia de la humanidad, porque hacen unas marcas como palotes sobre los huesos, ¿no? Entonces, lo que se ha investigado en relación a eso es que esos palotes servían para contar. Entonces, podríamos decir que eran como las marcas que quedan en relación con el uno, en el sentido de que esos palotes servían para ejercer un efecto de diferenciación. El primer palote es la primera casa que hace el grupo humano, ¿no? Luego viene otro palote que señala la segunda y luego la tercera, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa época donde todavía, por supuesto, no está la formalización de los números, esas marcas solo sirven para la diferenciación. Entonces, son marcas que son hechas para establecer un sistema de diferencial. Y entonces ahí Lacan amarra la cuestión de la letra con el número. Entonces, aparece la noción de que el soporte del significante, su base, sin que sea todavía un significante, es esa huella o esa marca que instala el puro factor diferencial. Luego, y eso coincidiría entonces con pienso yo, cuando Lacan habla aquí sobre la firma y habla sobre la cruz, entonces dice, primero está la marca vertical, y después el sujeto hace el trazo horizontal, que es el que hace cruz, pero ese trazo horizontal es el tachar la barra vertical que estaba originalmente. Y entonces es ahí que se convierte en firma, porque es ahí donde se convierte en significante. Entonces primero está la huella y la marca de la letra, pero la letra todavía no es el significante, es solamente un puro trazo que no depende del sujeto, y luego está la marca horizontal que hace la forma de la cruz, que es la forma de la tacha, donde el sujeto ya queda implicado, porque ahí sí se forma el significante y entonces ya tiene con qué representarse. Entonces, formado ese uno significante, ya tiene cómo representarse con él. Y esto de la letra china, la idea que yo tengo es que la letra china parte del ideograma, en el sentido de que la letra tiene la forma de lo que se observa. Entonces, por ejemplo, si se observa una casa o un caballo, la letra que lo traduce trata de tener la forma de ese caballo observado o la forma de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el paso del tiempo de la letra china se va deformando y se pierde la figura original de donde parte, pero es una figura que tiene que ver con lo que se ve, la forma del caballo, la forma de la casa, etcétera. Y solo después es que se añade el sonido a la letra. Entonces es también como entiendo este asunto con el que Lacan está jugando ahí entre la relación entre la mirada y la voz,
pero teniendo la mirada precisamente como ese antecedente. Entonces, bueno, como que esta lectura que hace Lacan en el seminario 9 de esta cuestión de la letra y de la escritura, como que más o menos le permite a uno comprender lo que él insinúa aquí de la constitución del sujeto, el antecedente de la letra, la huella como anterior, etcétera. Es como lo que entiendo. No se podría pensar de pronto, se me ocurre pensar ese asunto que él hace en relación a la escritura más bien como si eso fuera parte de la huella, no hacer como relación a lo escrito, como alfabeto, aunque él en alguna parte aquí también anuncia el asunto de la poesía. También algo dice la poesía también. Y realmente, bueno, si uno se va a lo último de Lacan, la poesía y la poesía del haiku es el poema por excelencia, pues, que conecta lo real. Pero lo que yo quería decir es que o sea, es lo que dijiste ahí en relación a como ese trámite que se hace a través de un signo antes de llegar al significante, como que si hubiera un trámite ahí, una representación anterior. Lo entiendo en este momento, pues de pronto tratando de entender lo que pensaba Lacan ahí. No sé, Beatriz. Sí, Beatriz. Sí, yo creo que Lacan da pasos, si bien él introduce la noción de la letra en el 9, él da grandes pasos, por ejemplo, en el seminario 18, donde la va a definir como litoral entre el saber y el goce. ¿Eso qué implica? Implica, lástima que no esté Andrés, porque él hizo una pregunta en la actividad de literatura que tuvimos sobre cómo considerar la escritura en el inconsciente. Pues justamente no se trata de grafemas, no se trata de lo que ponemos en un papel. La escritura en el inconsciente es la marca de goce. Es marca de goce venida del significante. Eso es lo que hace escritura. Por eso es que él va a sostener que la escritura es después de la palabra. Después de recibir la palabra, viene la marca de goce, que sería la escritura. Entonces yo creo que sí, él introduce este asunto de la letra en el 9, pero él va a seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que llega al 18 y después pues la va a seguir trabajando, por ejemplo, en el seminario 23. Pero bueno, son lecturas, Sebastián, yo creo que sí, que el 9 introduce, es verdad, eso es lo que llama el rasgunario, el palote, pero son maneras de darnos, me parece a mí, como por la vía de la historia o el origen de la escritura y de la letra, para que podamos entender hacia dónde nos lleva para comprender por qué el inconsciente es escritura. Alguien hizo una pregunta por aquí en el chat, me parece que es Dafne, dice, ¿la huella se convierte en escritura? Es una pregunta que más es una afirmación. Sí, se convierte en escritura porque la huella deja marca de voz. Es como el principio de la escritura, digámoslo así. La próxima persona que viene a hablarnos, ¿cómo se llama? Oscar Quiroga. Oscar Quiroga va a hablar de eso, para que no se pierdan esa conferencia, o esas dos conferencias. Él va a hablar de eso. Él en un libro que tiene sobre el nombre propio, explica muy claro ese paso de cómo la huella pasa a la escritura. Por si les interesa, se llama El nombre propio. Espérense que aquí lo tengo porque es un libro muy interesante, muy interesante. Se llama El nombre propio y la nominación.
un recorrido genealógico. La segunda parte del título da cuenta de cómo él va a hacer ese recorrido en Lacan. Y hace eso exactamente Sebastián, que nos está recordando que es muy importante, y es cómo él piensa eso de la huella en el seminario 9 y cómo va pasando hasta llegar pues a los últimos. No se pierdan esas dos conferencias de él. Hay algo interesante ahí, Beatriz, en lo que dijiste, y es que aquí en el seminario 16 también nos habla que la huella es borde. O sea, hay huellas y hay borde. Exactamente, porque eso pienso que lo vaya a explicar Oscar, porque él va a mostrar cómo el significante hace un corte y hace un corte en el cuerpo, que son los agujeros que deja el informa de A, es decir, los objetos parciales que se supone se desprenden del cuerpo. Y ahí entonces él va a situar la letra, pero bueno, no nos adelantemos, esperemos a ver el que nos... Se los dejo como provocación para que escuchen ese trabajo. Ricardo, tienes cancelado el micrófono. Quería agregar que el asunto de la letra es algo que también va cambiando en Lacan. Es muy distinto la letra de la instancia de la letra a lo que ya viene a ser la letra en el texto de Litura Tierra del Seminario 18. Entonces es un elemento, digamos, hacia tenerlo en cuenta, porque la letra está más del lado del significante. Mientras que ya en la medida en que él va avanzando en los seminarios, la letra está más del lado de lo real. Ese sería un punto, digamos así, a tener en cuenta. E igualmente, por ejemplo, lo mismo lo que se acaba de mencionar, lo del borde. Pues sí, lo del borde está en Litura Tierra y en el Seminario 18, que es la separación entre el goce y el significante. Sin embargo, en el 20 ya va a decir que no, que ese borde no existe, que el significante también está implicado el goce en el significante. Entonces es algo, por eso la cara hay que leerlo, digamos así, en su integralidad, y que uno no puede afirmar, por eso no se puede hacer lo que alguien decía, la guerra de citaciones, si no se pone en el contexto y en el momento en que Lacan lo dijo y en qué momento va de alguna forma en su enseñanza, en sus desarrollos. Entonces ese es un elemento importante a desarrollar. Hay una conferencia de Colette Soler que dio en Líbano, donde hace toda una precisión sobre estos aspectos de la letra, el lugar del significante, y luego pasa entonces a lo que es la lengua y su diferencia con la lengua pegada, que es una conferencia, digámoslo así, muy interesante, que creo que está depositada en YouTube. Bueno, eso era lo que tenía para agregar. Yo pienso que aquí en este capítulo de seminario Lacan está haciendo una continuidad también, aunque no lo mencione, con lo que Beatriz decía de la huella de Robinson Crusoe, que también aparece en el seminario 9. Y es esto de primero la marca del pie, digamos, luego se borra y luego se pone la X encima, que son como esos 3 pasos. Y aquí lo que veo que él introduce o enfatiza es que el objeto A aparece en el lugar de la borradura. Entonces, creo que ahí tal vez empieza o se puede empezar a concebir esa articulación entre el goce y el lugar de la borradura en ese punto como intermedio antes de la aparición del significante. Tengo una cosa para agregar también, que se me olvidó y que ya recordé ahora que ustedes introdujeron otra cosa, y ese otro punto que está introducido ahí es el asunto de la voz, y la voz en relación a la escritura china. Yo no sé por qué Beatriz, que nos presentó hace años unos videos precisamente de los calígrafos chinos, que no solamente van pintando las letras, sino que además de eso van canturreando, que es algo que Lacan trae en el seminario 24, en algún seminario de Beatriz, ella se refirió a eso y nos presentó esos videos de estos
calígrafos chinos que dibujaban, hacían las letras, pero al mismo tiempo canturreando y haciendo mención a una cosa que Lacan menciona en el seminario 24 del INSU, que lógicamente ya es la parte donde Lacan trabaja no la escritura china, sino ya más específicamente la escritura poética china, pero también referida a la escritura china en general por el asunto de la caligrafía. Muchas gracias, Ricardo. Beatriz, ¿quiere decir algo sobre eso? No, pues es que yo lo resumí diciendo que lo que estaba en juego en la escritura china, hablé de los ideogramas, es que se pone en juego tanto la voz como la mirada para la captura de ella, tanto la creación como la captura de ella. Sí, Ricardo evoca eso que yo presenté alguna vez, pero en la frase que dije estaba un poco el asunto ahora. Esto del objeto A es muy importante. El objeto A, el en forma de A, con lo que el sujeto borra la huella. Me parece a mí que anticipa lo que va a ser la suplencia o las suplencias en relación al agujero que hay que bordear. Porque una primera forma de suplencia, como lo vimos con el grafo del deseo, es el fantasma, el objeto A en el lugar del fantasma. Pero después Lacan va a trabajar otras suplencias para eso, para bordear algo que tenga estructura de borde para bordear ese agujero precisamente, que es la falta en ser, digámoslo en términos más sencillos. Yo creo que eso vendrá después en Lacan. Pero ese objeto A, porque la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el sujeto requiere del objeto A imaginario? Pues para suplir la falta en ser, es decir, para crear algo con estructura de borde. Y cuando se habla de estructura de borde ya estamos en letra, ya estamos en escritura también. No más. Pero voy a meterme en este punto. Perdón, Sebas. Cuando tú hablas de la suplencia, Beatriz, cuando leía lo que él trae aquí en este capítulo, cuando retoma Juanito, yo lo leí como una suplencia. Él dice, eso es una suplencia de lo que presentifica la angustia, que es el vacío. Entonces, pero como una suplencia para todos, que el sujeto tiene que suplir para no quedarse como en esta cosa de la angustia eterna, ¿cierto? Así lo leí yo aquí como del lado de la suplencia. Claro, Diana, y fíjate que Lacan dice clarito que la jirafa arrugada es una escritura. Sí, sí, sí. La jirafa arrugada tiene la función de escritura. Exactamente. Y es que la función de la escritura y de la suplencia en términos de inscripción en el cuerpo de los bordes, pero del goce. Exacto. Él aquí precisamente introduce esa suplencia, o sea, y por eso esa suplencia no va a representar al sujeto, no va a representar el vacío, porque es algo que es irrepresentable, tanto el sujeto como el goce, pero de alguna manera va a atrapar algo de lo que el sujeto hizo para tapar eso, para suplir esa imposibilidad. No sé si se puede utilizar la imposibilidad aquí, pero como para suplirla. Muy interesante me pareció ese punto aquí, como lo nombra él. Tenía algo yo para decirte en relación al asunto volviendo a la escritura china, pues es el asunto de la voz, que él también hace referencia aquí a que el hablar de los chinos son más de sonidos muy cortos, y esos sonidos cortos son los que se representan en la escritura. Entonces me llama mucho la atención el asunto que él hace de las palabras demasiado cortas, que son más que palabras, sonidos.
sea, hay un asunto como con la voz también que me pareció como importante, como si esa voz fuera más monosilábica, digamos, o más un sonido. Me pareció como muy interesante eso también que él dice ahí en relación a la escritura china y la relación entre la voz y la escritura. Hay otro párrafo que a mí me parece muy interesante, complejo, que está antes del que leyó Beatriz, donde Lacan habla del ¿Qué falo. página, Sebas? Es la número 292. Es el tercer párrafo, donde dice: el falo es el significante fuera del sistema, y para decirlo todo, el significante convencional para designar lo que del goce sexual está radicalmente forcluido, ¿no? Razón por la cual el sujeto no puede representarse con el falo, ¿no? Y dice: si hablé con razón de forclusión para indicar ciertos efectos de la relación simbólica, aquí es donde conviene señalar el punto en que ella no es apelable. Agregué que todo lo que es reprimido, y ahí yo pienso que esa palabra, no sé cómo está en francés, pero pues yo pienso que no es la que debe ir ahí, no sé qué piensen. Agregué que todo lo que es reprimido en lo simbólico reaparece en lo real, pero eso corresponde a la fórmula de la forclusión que acaba de mencionar. Y dice: y por eso el goce es completamente real. Y lo que yo entiendo es que dice que el goce está forcluido, ¿no? Junto con el falo también. El falo estaría forcluido del sistema simbólico, ya que no está simbolizado ni es simbolizable en ninguna parte del sistema del sujeto. Entonces a mí me parece que está muy interesante a propósito de la atolondradita. ¿Qué dice en francés, Ricardo, si es reprimido o forcluido? Si tienes posibilidad de verificar. Voy a verificar, pero de pronto te diría, te recuerdo, tus lecturas difieren en relación a represión, Sí, sí, sí. forclusión. Por eso pregunto, porque que Lacan diga, agregue que todo lo que es reprimido en lo simbólico reaparece en lo real. Quienes tiene una lectura donde plantea que la represión es para todos. Es decir, que no hay que plantear una forclusión aparte. Pero bueno, Ricardo nos confirmará. Me dicen un poco como por qué parte está, en qué párrafo. ¿Qué hay por ahí cerca como para... Es justo un poquito más abajo donde dice: no hay sujeto del goce sexual, que Beatriz lo comentaba ahorita. ¿No hay por ahí un nombre propio cerca? Dice el falo. Inicia ese capítulo con lo del falo. El de falo. No, es que Levi-Strauss. yo no tengo problema en encontrarla. Estoy buscando, es el original de Lacan, entonces no me sirve como está en el español. Por eso le Sí, estoy Es pidiendo antes. Unos si haya- tres párrafos antes está Está la cita bíblica que dice: hay cuatro cosas, olvidé la cuarta, o no haré un esfuerzo para recordarla ahora. Y supongo que eso está como en otro tipo de letra. en el capítulo siguiente a ese que está buscando está lo de Crever y Levi-Strauss. No, ya más fácil así lo encuentro. Sí. Entonces, ¿está cuántos párrafos de Crover hacia atrás? ¿Cuántos está? es el anterior. El anterior. Es represión, refoulé. Et s'il y ajoute que tout ce que se refoulé dans des symboliques reparaît dans le réel. C'est bien en ça que la jouissance est tout à fait réelle. C'est que dans le système de sujet, elle est nulle par symboliser, ni simbolizable non plus. Porque Sebastián, mira que lo que dice después es, y por eso el goce es completamente real, eso es para todos. Ajá. No es de la psicosis, no, es para todos. Ya Y que la no está simbolizado ni es simbolizable en ninguna parte del sistema del sujeto.
Lo que me parece que él está planteando ahí es que el goce, lo ha dicho atrás, Sí. el goce no se puede nombrar, no se puede decir, se puede sentir. Ujú, ujú. Y que tiene que ver con algo que está reprimido. ¿Sí? Ahora, lo del falo, Sebastián, tú lo estabas diciendo, me parece que más claro. Estabas diciendo que el falo no representa al sujeto, aunque sea un significante, no lo representa. Y él más bien se pone como el significante del goce, dice él ahí, ¿no? Sí, dice que, pues yo lo que entiendo es que no hay sujeto del goce sexual, precisamente porque el falo, que sería el que representaría ese goce, está No fuera lo del sistema. representa él, exactamente. Ricardo levantó la mano, Sebastián. Sí, Ricardo. Sí, yo quiero señalar una parte importante que dijo Beatriz en relación a que Lacan aquí ya no se refiere entonces al otro, ya no como el tesoro de los significantes, sino como un lugar. Y de alguna manera lo nombra como el cuerpo. Ahora, yo no sé ahí en esa parte si el cuerpo es una manera de simbolizar de alguna forma algo, pero no lo veo del lado del cuerpo como lo corporal, sino más bien, y quizás eso Lacan lo va a desarrollar mucho mejor en el seminario 20, en la segunda lección del seminario 20, cuando Lacan dice que es, es necesario gozar de un cuerpo que simboliza el otro. Y lo comienza a decir Lacan desde la primera lección del seminario 20. Por eso Lacan dice, un cuerpo, eso se goza. Lo que no quiere decir que cuando uno tiene un cuerpo, uno puede pasar al ejercicio del goce del cuerpo. El cuerpo entonces es el que fabrica su sustancia, se corporiza únicamente en el goce. Esa es la tesis central de Lacan en el seminario. Entonces la sustancia no es la sustancia material del cuerpo orgánico. Ese cuerpo es un cuerpo, pero un cuerpo de goce. Quizás como para ir y desprender un poco eso de que casi siempre que escuchamos el cuerpo, a veces nos vamos inmediatamente hacia el orgánico, ¿no? Hacia el cuerpo orgánico. Y hay toda una precisión de la parte del cuerpo. Sí, Beatriz. No, Ricardo, pero es que yo no dije el cuerpo orgánico. Justamente es el organismo marcado por el significante que desnaturaliza lo orgánico y lo vuelve cuerpo. Y ese cuerpo es el lugar del otro. Justamente no es lo orgánico, es la desnaturalización de lo orgánico por el significante que deja una marca, que deja una huella. Tanto es que él va a hablar a continuación de los objetos A, que se desprenden del cuerpo. La mirada, la voz, las heces. Es una imaginarización de los bordes de ese cuerpo que no es un cuerpo orgánico, por supuesto, porque está así, ha sido marcado por el significante, que lo desnaturaliza. Quizás me expresé mal, no fue que tú lo dijiste, sino que cuando uno escucha el cuerpo, se desliza hacia el cuerpo orgánico. Ah, no, no Y es por el eso organismo, por supuesto. Pero entonces eso es como hay que dejar en cierta forma esa precisión. Diana quiere... sí, que yo tenía la mano. Bueno, pero yo pienso que la introducción del cuerpo aquí es en términos de inscripción de goce. En puros, él aquí lo nombra con toda la palabra en términos de inscripción de goce. Pero Ricardo, tengo una pregunta y es, usted dice, o sea, que lo corporal estaría del lado de lo orgánico. Dice que habría que hacer una distinción No. entre el cuerpo y lo corporal. No No, entendí eso. al revés, que la sustancia no es la sustancia material del organismo, sino que la sustancia del cuerpo es el goce. El goce, sí, en términos de goce. Pero usted dijo corporal. ¿A qué se refería? No entendí eso.
que se corporifica, se corporaliza, pero no quiere, sino que es en términos siempre de significante, no en términos del orgánico. Ya, ok, gracias. Sí, aquí también en la lección queda claro que el sujeto tiene el cuerpo. Era algo que también había comentado con Beatriz. El sujeto tiene el cuerpo. O sea, de las cosas que me quedaron a mí claras en esta lección es esa, que el sujeto, no es que el cuerpo tiene el sujeto, sino que el sujeto tiene cuerpo. Y eso lo deja ver muy claro en la lección. Yo creo que hay una cosa importante, es que él nos está preparando, porque casi en 3 lecciones lo que va a decir es no hay otro del otro, que es la primera vez que dice. Ya, es decir, esto es como aprecú, uno con todo esto ve para dónde nos está llevando Lacan. Y que es quitar esa concepción del otro como tesoro de significante, y que era lo que hasta ese momento había, y que muchos que se dicen lacanianos continúa teniendo cierta preeminencia. Sebastián, ahí había otra, Milton escribió algo. Milton. Y Mónica también en el Mónica. chat. Y Milton también puso, pero ¿es la huella o es la borradura? Cuando... Sí, La yo no huella borrada. Milton, ¿es la huella o la borradura que te refieres? Estaba refiriéndome a la pregunta de Dafne, que si la huella se convierte en escritura, y entonces, de acuerdo a la respuesta de Beatriz, yo me pregunto, pero entonces, ¿es la huella la que se convierte en escritura o es la borradura de la huella la que se vuelve en escritura? Porque la huella vendría a estar como en un lugar mítico imposible. Esa pregunta, Milton, está muy buena para que se la hagas a Óscar Quiroga, que maneja muy bien ese punto mítico del origen de la letra. Lo que yo pienso es que no es lo mismo la huella que el objeto A. Que el objeto A es del lado imaginario. Es una imaginarización del objeto causa, del objeto que falta a causa de la marca del significante. Entonces no se puede confundir lo uno con lo otro. Y dice Mónica, pero también dice que es sustancia gozante encarnada. No es solo suficiente. ¿Será que dice luego con el término parlets? No es solo significante. Mónica querrá, te vas a preguntar. Mónica, ¿tienes forma de hablar? Sí, te escuché. Qué pena, me disculpan que no puedo abrir la cámara. Sobre la discusión que planteó Ricardo, aclarándole a Diana, pues me parece que no es solo significante el tema del cuerpo, de la sustancia gozante. Me parece que Lacan dice que es encarnado, es decir, él sí se refiere al cuerpo. Y por eso creo que es como unos 2 años después del 16 que él va a introducir el término parletre, precisamente para poder agregarle al significante y a lo simbólico el cuerpo gozante. Era eso con respecto a la discusión que propuso Ricardo. Sin embargo, Mónica, discúlpame, Sebastián, que me tome la palabra. Sin embargo, lo que yo entiendo que Ricardo quiere plantear es que tenemos que ser muy finos para diferenciar la noción de cuerpo de la noción de organismo, es lo que yo le entiendo. Y a mi manera de ver, el uno no es sin el otro, pero cuando decimos cuerpo en psicoanálisis, no es el organismo marcado por el significante, que tiene como efecto lo que dice Mónica, la sustancia gozante. Es como lo entiendo yo, no sé.
Sí, pero también lo que introduce Mónica es importante porque hay como el peso que luego, porque Ricardo dice, luego él va a decir que no es tanta la diferencia entre lo significante y el goce, sino la materialidad o sea, el peso que tiene el significante en eso, en la escritura que hace en el cuerpo en términos de goce. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Yo quería comentar, como decirle algo a Milton en relación a su pregunta, y es que yo pienso que sí, que la huella tiene que ser borrada, porque cuando hablamos de un sujeto del lenguaje, la huella siempre está borrada, y eso es lo que hace que advenga el significante. Eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, entonces si les parece, bueno, creo que alguien más tiene una Ay, pregunta. perdón, más bien es que ahorita pensando en lo que comenta Milton, seguramente estoy mal, pero lo estoy pensando en esto. O sea, la huella justo no se puede borrar, ¿no? Más bien, siempre está borrada, ¿no? No se puede tocar. Y en eso de se convierte en escritura, lo pienso en, solo es como una de las formas en la que se puede quizás llegar a simbolizar. No sé si. Muchas gracias, Daphne. ¿Alguien quiere decirle algo a ella? Bueno, entonces, si les parece, dejamos aquí el encuentro de hoy. Muchas gracias, Sol, por el trabajo que nos trajiste. A mí me parece que la discusión estuvo muy interesante, muy Muy fructífera. rica. Sí. Sí, gracias, bueno. Sol Beatriz. Sí, muchas gracias.